Saben, hay algo que Dios me viene hablando mucho a mí, que estoy empezando a vivir yo también de una manera muy profunda. Y por eso lo estoy compartiendo con la iglesia. Y es la oración con el Espíritu Santo, pero no la oración de petición. Yo no sé cuántos de vosotros habéis experimentado que pedís y no recibís nada. Y eso no es culpa tuya. A veces está dentro de los propósitos de Dios. Mira, nosotros hemos acuñado una frase siempre en el mundo cristiano, en el mundo de la Biblia, los tiempos de Dios. No nos confundamos. Yo hoy quiero compartirles algo de esto. Nosotros medimos los tiempos en forma lineal, porque es nuestra cultura, es el tiempo cronológico, con un pasado, con un presente, con un futuro. Pero Dios no es así. En primer lugar, Dios es eterno. En segundo lugar, no todas las culturas de la tierra usan el tiempo lineal que nosotros usamos. Por lo tanto, encajonar a Dios en que cuántos meses, cuántos años Dios me tendrá en este proceso, cuántos meses, cuántos años tardará Dios en responderme. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros estemos vivos, estemos vivos y que podamos transmitir vida. Por eso Dios muchas veces nos lleva a estos procesos. Sería absurdo que una elefanta se enfadara porque su bebé elefante no nace a los 21 días como el bebé de la gallina, ¿no? Los pollitos nacen en 21 días, pero un elefante tarda 2 años en nacer. Los tiempos están marcados por el propósito que lleva la vida, no por los tiempos que nosotros consideramos que es mucho o poco. El propósito de Dios siempre se determina por la vida que se generará en ti. ¿Amén? ¿Lo entienden esto? Por eso cuando nosotros empezamos a pensar y a compararnos con otro en base a los tiempos, es algo dañino para nosotros. Porque primero nos vamos a salir totalmente del propósito de Dios. Segundo, Dios tiene un propósito contigo y conmigo y es la vida. Miren, una de las cosas que en este tiempo me doy cuenta por muchas oraciones que yo he hecho y no son respondidas. Yo no voy a engañarles aquí. Soy pentecostal, creo en los milagros, por supuesto, pero no les voy a decir que todas las oraciones van a tener respuestas en los tiempos en que yo quiero que tengan respuesta. Yo le he pedido a Dios tantas cosas y algunas no solamente tardaron, sino que nunca sucedieron. Y eso no significa que Dios no exista o que Dios no me ame. Dios tenía otro propósito para mí. Es como si el bebé, hablando de partos y de todo esto, dijera: Señor, no permitas que tenga que pasar por ese túnel oscuro llamado cuello uterino, que se aplasta y se queda chiquitito, ¿no? Y es un elástico porque tiene que pasar mi cabeza. No lo permitas nunca, no le va a hacer caso Dios, porque el propósito es que Él salga a la vida. Entonces, nosotros a veces pasamos por procesos en la vida y lo que nosotros necesitamos es entender la vida de Dios en nosotros y el propósito de vida de Dios. El apóstol Pablo hablaba de que él deseaba conocer a Cristo en este sentido. En Filipenses capítulo 3, 7, mira, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Antes de seguir te digo, bueno, Pablo aquí está diciendo: yo todo aquello que para mí era un orgullo religioso lo dejé atrás con un propósito, conocer a Cristo. Yo hace un tiempo atrás te decía, hay muchas personas ciegas de verdad, invidentes, que se comportan y desarrollan la vida con tal capacidad que parecen videntes, o sea, parecen personas que ven. Pero no nos engañemos, ellos se mueven con total libertad, pero siguen siendo ciegos. El problema en el mundo cristiano es que nosotros nos enceguecemos con nuestra propia religión. Me dijeron esto, y ya está bien, y no estoy hablando de buscar otras doctrinas, hablo de buscar en Dios, ¿vale? Y el problema es que no buscamos revelación del Espíritu. La palabra de Dios no es algo para conocimiento intelectual deductivo. La palabra de Dios tiene que ser revelada a los corazones. Esto lo dijo Jesús: te alabo, Padre y Señor del cielo, ¿por qué escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños? O sea, a la gente sencilla.
El problema es que a veces nosotros creemos que vemos mucho porque hemos aprendido todas las normas evangélicas, nos movemos como evangélicos, nos movemos como cristianos, pero no tenemos discernimiento, no vemos las cosas espirituales, no discernimos, me apagan esto por favor, no discernimos las cosas espirituales. Me aprendí todo lo que se hace en un congreso evangélico, en un concierto evangélico, jóvenes que van de un concierto a otro, cristiano, pero si no tienen esos conciertos, no están vivos. Pablo decía que su pueblo tenía un velo, hasta el día de hoy decía cuando leen a Moisés y nosotros leemos los escritos de Moisés y Dios nos bendice. ¿Cuántos de vosotros habéis sido edificados con textos que están, por ejemplo, en el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la ley, en Génesis? Dios te habló, Dios te abrió el entendimiento, Dios te abrió el corazón. Pablo decía, pero mi pueblo lo lee y esa misma lectura es un velo para ellos. Tengamos mucho cuidado con esto. El ser humano somos muy orgullosos y cuando mezclamos religión con orgullo, somos ciegos. Creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Yo más de una vez les cuento, yo me bauticé a la tarde, me volví mojado en el autobús, a la noche, en el culto de la noche recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y yo estaba tan feliz, y yo compartía el Evangelio y tenía una manera de expresar el Evangelio. Claro, yo no había tenido cultura evangélica. Así que a veces me sentaba, justo como está Henry ahora sentado, en la primera silla, creo que lo he contado muchas veces, igual que Henry, con las piernas cruzadas, muy displicente y muy relajado, yo no era tan guapo como Henry, pero le podía seguir, podíamos salir juntos de amigos, no te iba a hacer quedar mal. Pero entonces una señora viejita, me pegó así y me dijo, así no se sienta en la casa del Señor, hay que sentarse con respeto. Yo viví tantas cosas, he visto tantos cristianos que hoy están en cualquier cosa porque nunca tuvieron un encuentro con el Espíritu de Dios. Se aprendieron todas las formas religiosas parecidas. Es más, ¿sabes cuántas de esos cristianos son puestos como pastores? Hay alguien que, miren, por nuestro ministerio han pasado tanta gente. Hay gente que hoy son pastores, son líderes. Algunos mantenemos cariño, amistad. Otros se fueron mal, pero no porque nosotros le hayamos hecho nada malo, sino porque se cruzaron con algo mal. Nunca volvieron atrás. Y su mejor manera de sentirse bien, ¿saben qué fue? Abrir una iglesia. O sea, es fácil, te compra un púlpito, alquilas un local, alguien te va a seguir, alguno que está enfadado con pastores por ahí se llena. Y yo pienso, pero todavía, yo no lo juzgo por lo que vivimos, no estoy pensando en nadie en particular, sino unos cuantos. No, pero no. Tú dices, pero si tuviera claridad, nos podríamos sentar juntos y hablaríamos. Porque tenemos el mismo espíritu en todo caso. ¿Pero por qué? Porque no ven. Porque nos aprendimos todas las fórmulas, terminamos siendo pastores. Y a mí me da pánico ser pastor aquí y ser ciego. No hablo de ciego físico, ¿no? ¿Lo entienden? ¿No? Hace un tiempo atrás Dios me advirtió de esto. Ten cuidado porque te puedes quedar ciego. Alguien tuvo un sueño con esto. Y yo batallo con esto siempre diciendo, Señor, quiero verte a ti. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. Quiero conocerlo a Él. Quiero conocer a Cristo. Mi conducta religiosa tiene que ser una consecuencia de mi vida con Cristo. No es al revés. No pretendas tú que por llevar una conducta religiosa vas a tener una buena relación con Cristo. Porque religiones hay muchas y no todos tienen relación con Cristo. ¿Qué nos creemos nosotros? Que somos mejores que otros, que por tener una conducta religiosa yo ya estoy bien con Cristo, o sea, tengo vida en Cristo. No es así. Es al revés. Es la vida de Cristo en mí que se manifiesta y cuando se encuentra con otro que manifiesta la misma vida, tienen comunión. Lo demás es una comunión forzada. Yo el otro día estuve aquí con un pastor amigo de la ciudad. Con un pastor amigo, somos los dos de la misma ciudad, no un pastor amigo de la ciudad. Y yo le tengo mucho cariño a él. Y charlamos, y dijo, yo había venido por 1 hora y ya llevamos aquí casi 2.
Una de las cosas que quiero plantearla es: ¿por qué no nos reunimos al menos cada 15 días, cada 20 días oramos juntos? Necesito estar contigo. Porque cuando te das cuenta que empieza a ver, es la misma vida, no es obligación. La vida no se puede obligar. Tú no puedes ir a la morgue ahora y decirle a la gente: mira, te obligo que te sientes, Te obligo que te sientes en esa camilla. Te obligo que tengas temperatura. Si no recibe vida, no puede. Y yo le pido a Dios que nunca tengáis un pastor ni ciego ni muerto. Le pido a Dios que pueda transmitir vida. Por eso hago esta oración de Pablo. Quiero conocerlo a Él. Pero aquí dice Pablo algo interesante. Todo lo tengo por basura. Y dice: y ser hallado en Él. Es el pámpano en la vid. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque al fin y al cabo toda esa es religión muerta, sino la que es por la fe de Cristo. Si soy justo delante de Dios, es de Dios por la fe, decía Pablo. Y el versículo 10 dice: a fin de conocerle. Si Pablo, con todo lo que escribió, dice: quiero conocer a Cristo, ¿qué me queda a mí? Y conocer el poder de su resurrección. Yo no sé si tenemos conciencia de esto. ¿Sabes que el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida, es espíritu de vida, no es espíritu de muerte? El Espíritu Santo no vino a la iglesia antes que Jesús muriera y resucitara. Si hubiera venido antes que Jesús muriera y resucitara, nosotros solamente estaríamos hablando aquí de milagros, señales y de caminar sobre el mar. Pero además de hablar de milagros, señales y caminar sobre el mar, hablamos de la vida de Dios en mí. Porque ese espíritu fue el que levantó el cuerpo humano de Jesús cuando estaba muerto. Por lo tanto, esa experiencia la tengo yo en mí hoy. El espíritu que levantó el cuerpo humano de Jesús le dio vida. Por lo tanto, Él te puede dar vida en lo más profundo del ser. Cuando viene el temor de la muerte en la familia, la muerte con los hijos, la muerte en las relaciones, la muerte en el alma, de la muerte física. Hay un espíritu que trae una experiencia que es muy diferente. Y dice: quiero conocer el poder que lo resucitó y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Yo quiero resucitar, decía Pablo. Y si no llego a la resurrección, porque Cristo me arrebata antes, Él murió con la esperanza de que Cristo iba a venir antes. Pero si yo muero, decía Pablo, el día que resucite, y quisiera que eso sea un reflejo, está diciendo Pablo, de una resurrección que primero sucedió aquí adentro. Le pido a Dios que todas las personas que estén en esta iglesia reciban vida. No seamos una iglesia de muertos. No digo que estéis muertos, de ninguna manera. Pero tengamos cuidado, no vaya a ser que nuestra, no digo religión, porque así, no, yo no soy religioso, no, aún mi visión del evangelio me haga un hombre ciego y me termine muriendo. Entonces, Pablo se refería a una experiencia de comunión. Yo te quiero hablar de la comunión profunda con el Espíritu, de la oración de comunión, de cuando tú te callas, de cuando miras para adentro, porque escúchame bien, no, pero quiero mirar al cielo, sí, amén, claro. Pero ¿sabes qué? El día que te arrepentiste de tus pecados ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Por lo tanto, en ti ya está el germen de la vida. Ya en esa leche alguien echó las bacterias del yogur. Es cuestión de tiempo y todo será yogur. Ya está. Tú y yo ya tenemos el espíritu de vida adentro. Hay una vida aquí adentro, germinando. Cuando nosotros comenzamos a darle libertad a esa vida se extiende. Por eso, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, por eso te decía, hay una oración que no se trata solo de pedir, que vamos a pedir. Jesús dijo: pedir se os dará. Claro que hay que pedir, claro que hay que interceder. Intercede por tus hijos, por tu casa, por tu economía. Pide, claro que sí. No estoy diciendo lo contrario, amén. Y Dios va a hacer un milagro. Pero hay algo importante. Necesitamos tener comunión con la vida de Cristo. Y a veces hace falta silenciar todo. La Biblia dice: guardar silencio ante Jehová. Y esto es algo muy importante. Porque cuando yo guardo silencio empiezo a escuchar el ruido de la vida. Siempre es así. Cuando las luces de afuera se apagan. ¿Habéis visto alguna vez realmente el cielo estrellado? Pero no se puede ver en una ciudad.
Tienes que irte fuera. Yo cuando salí del campo echaba de menos la Vía Láctea y todas las estrellas. Porque de niño, las noches de verano jugábamos afuera y mirábamos las estrellas. Pero no se pueden ver en tantas luces. Si tú quieres disfrutar de la vida en el senderismo, en el campo, el ruido de un arroyo, los pájaros, el viento en los árboles, que te da ganas de respirar profundamente porque parece que todo lo que te rodea es vida y cada inhalación estás metiendo vida para adentro, no lo puedes hacer en el centro de Madrid. Hay mucho ruido. Cuando se silencia mi mente en Dios, cuando se apagan las luces de afuera, entonces mi alma empieza a vislumbrar una vida muy diferente. Y esa vida no se va. No es una experiencia momentánea, es una manifestación de la vida que el Espíritu de Dios ya tiene dentro tuyo. Eso es lo que te mantendrá vivo en los momentos más difíciles de la vida. Y es lo que te abrirá las puertas del cielo, porque es la vida del Espíritu. Por eso Pablo hablaba de esto. Pablo hablaba, quiero tener una experiencia dentro mío que no es mía, decía Pablo. Quiero que esa experiencia ajena, que es la experiencia de Cristo resucitado, esté en mí. Esto se refleja en la capacidad para resistir, para actuar, para soportar, la capacidad de Cristo. No la capacidad del humano, sino la capacidad que tuvo Cristo. Por eso Pablo decía, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente cuando habla de la economía. Miren, una de las grandes manipulaciones del sistema de este mundo es a través de la economía. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar? Dios se va a encargar, no tengas miedo. Tomemos las decisiones correctas delante de Dios. No seamos vagos, no seamos haraganes. Eso sí, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero yo lo entiendo eso. Pero Dios provee. Casa, comida y vestido siempre fue lo que Dios proveyó al pueblo de Israel. Dios nos va a proveer. Dios nos va a dar. Hasta aquí, a Lili y a mí, nos ayudó el Señor. Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. No se me da la cabeza ni porque me falta ni porque tenga mucho, decía él. Y luego que dice, todo lo puedo en Cristo. Aquí no dice todo lo puedo en la fe que yo tengo en Cristo, aleluya hermano. No dice eso. No es tu capacidad ni mi capacidad lo que nos hace fuertes. Hay gente que habla de fe y no tiene fe, tiene inconsciencia. Cuando has experimentado las grandes tormentas, entonces hablemos de fe. Entonces hablemos de fe. Pero hay gente, no, todo va a ir bien. Tú no tienes ni idea de lo que es la vida. Si me dices que todo va a ir bien, porque Dios te lo ha revelado, yo te digo, amén, confío. Pero muchas veces es inconsciencia. Pero cuando hemos pasado por batallas y no te ha quedado otra cosa más que el consuelo profundo de su presencia en ti. Cuando no te ha quedado otro alivio más que la comunión con Él. Pablo no dice aquí, todo lo puedo en mi fe. Porque si fuera así, toda fe tiene un límite. Solo la de Cristo no tiene límite. Pero tu fe y la mía tienen un límite. Por eso tenemos que ir creciendo en la fe. Pero la Biblia menciona, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y yo el otro día te decía, ese amor y ese gozo y esa paz es la persona de Cristo a través del Espíritu Santo dentro tuyo. Es la experiencia de Cristo en ti. No es tu gozo, es el de Él en ti. No dice allí, más el fruto de tu fe es amor, gozo, paz, paciencia, sino el fruto del Espíritu en ti. Porque allí también menciona y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tu fe y mi fe. Hay una fe que nace de la experiencia con Dios, pero hay otra fe que nace de la presencia del Espíritu Santo. Algo que nunca experimentaste, algo que nunca viviste, cuando ni siquiera Dios te habla, cuando Dios guarda silencio, como hizo con Marta y María. Él podría haber enviado el mismo emisario que fue a pedir oración, que Jesús viniera. Podría haberle dicho, no, mira Marta, dile a Marta, que digo yo, que
su hermano va a morir, pero que no se asuste cuando esté muerto porque yo iré y lo resucitaré. Entonces Marta diría, amén, yo ahora tengo fe porque Dios me habló. Así vivimos todos. Pero Jesús ni siquiera hizo eso, le rompió la fe a Marta. Yo ayer le decía a Lili, ¿te das cuenta? Tenemos un Cristo que nos rompe la fe y nos rompe la seguridad. ¿Por qué? Porque aún nosotros, siendo cristianos, a veces nos movemos con una fe que no viene de Dios, sino de nuestra experiencia, y con una seguridad que no viene de la confianza en Él, sino de nuestras capacidades. Y sigue siendo Adán que se interpone en las cosas que Dios quiere hacer. Y por eso limitamos la vida y por eso limitamos tantas cosas. Por eso cuanto más creemos que sabemos en el mundo evangélico, más lejos estamos de ver la gloria de Dios. Cuanto más pobre te sientas por dentro, más rico eres. Yo sé que a muchos esto le va a chocar, pero me remito a las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Los que dicen, mi fe no es suficiente. Por eso, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, no en mí, no en mi fe. En mí, el pámpano puede dar fruto si sigue en comunión con la vid. En la vid lo puedo. Antes Pablo habría escrito unos versículos antes, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esto ya te lo prediqué el otro día. Habla de todo el mundo emocional, del mundo racional, de la psiquis. Pero hay algo interesante, porque Pablo dice, oren, pidan, pero con acción de gracia. Esto es un poco loco. No es una cuestión de negar la realidad. No es negar la realidad, no es negar las emociones. Es estar agradecido antes de pedir. Como diciendo, hay una seguridad profunda en nuestra necesidad. Yo sé que me lo dé o no me lo dé, todo lo controla Él. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú me sanarás. Y si no me sanas, todo tiene un propósito de vida. Te doy gracias, Señor, porque tú proveerás. Porque tú me darás el trabajo que necesito. Y te doy gracias. Pero si el trabajo no llega, yo sé que llegará la provisión de otro lado. Y si no llega de otro lado, de algún lado lo harás. Pero te doy gracias, Señor. Eso habla no solo de una experiencia, sino en ver milagros de Dios, sino en un conocimiento de la persona. ¿Me están escuchando, verdad? No te hablo de tu experiencia con las respuestas de Dios del pasado. Porque eso tiene un límite. Y es el tiempo. Tú no puedes entonces desarrollar una fe sobre cosas nuevas. Tú vas a desarrollar fe sobre lo que has experimentado. Pero te estoy hablando de una fe que está basada en la persona. Que aunque yo con esa persona no experimenté esta situación, pero sé que esa persona me ama y es lo suficientemente capaz para hacer lo que yo necesite. Y si no lo hace de la manera en que yo espero, hará otra cosa, pero no me va a dejar porque me ama. Yo lo conozco a él. Hace muchos años atrás, alguien tratando de hablar mal de mí, empezó a soltar cosas que supuestamente yo había dicho y parecía que todo era verdad. Y estaba criticándome delante de un grupo de personas porque estaba tratando de hacer daño. Había reunido obreros de la iglesia para hablarles mal de mí. Fue en el otro local hace muchos años, ahora como 25 años atrás o más. Y estaba Vera, bueno, Vera lleva por ahí, ¿no? Estaba medio recién llegada Vera. Y yo recuerdo que Vera estaba entre esas personas y Vera abrió los ojos. Y Vera en un momento determinado le dice a esta persona, no, Dani no dijo eso. Y esta persona le dijo, pero si tú no estabas, le dijo, ya, pero yo lo conozco a él y sé que esas palabras nunca salen de su boca. Y se acabó la conversación allí. No se trata de una fe de tu experiencia, de lo que has vivido solamente, sino una fe basada en el conocimiento de la persona. Y entonces Pablo decía, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy interesante el con porque denota acompañamiento, pero también asociación. El Dios de paz estará con vosotros. No dice que estará por allí dando vuelta como tú estás en España, en un estado de gobierno, en un sistema. El Dios de paz da la intención como que estará en medio vuestro, si hablo en plural, y estará en ti, contigo, alrededor tuyo, envolviéndote, asociado a ti, cuando se habla en singular. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Pablo decía, no tengan miedo, lo que aprendiste, oíste y recibiste en mí, hagan esto, conózcanlo a Él, búsquenlo a Él, intenten conocerlo a Él. Esto es
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 3 decía, todo lo tengo por basura porque quiero estar en Él. Y ahora dice, lo que han visto en mí, lo que han oído en mí, la actitud que tengo yo, háganlo y verán cómo el Dios de paz siempre estará con vosotros. Por eso yo te decía el otro día en Judas capítulo 1, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orando en el Espíritu Santo, orando dentro del Espíritu, orando en el ambiente del Espíritu, no orándole al Espíritu, que no es bíblico eso, sino orando en Él. Nunca la Biblia dice que debamos pedirle al Espíritu. Le pedimos al Padre, en nombre de Jesús, que el Espíritu haga, según enseñó Jesús. Pero aquí habla de orar en el Espíritu, como diciendo, refrescándote en el mar, ¿no? Nadando en el mar, orando en el Espíritu. Por eso necesitamos orar en el Espíritu, o sea, en comunión con el Espíritu Santo. No se trata de orar con la razón, con la mente, sino orar en armonía con el propósito de Dios para toda nuestra vida. Orar en armonía con el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Sobrevivir hasta que te mueras intentando vivir lo mejor posible. Miren, ¿qué es lo que buscamos en la vida? Comida, una buena casa, un buen pasar, criar nuestros hijos. Mira, yo te lo voy a decir de otra manera. Estás buscando guarida, apareamiento y comida. Todos los mamíferos hacen esto. Lamentablemente los seres humanos, pensando que desarrollamos un progreso, en realidad no salimos ni más ni menos del resto de la creación. Sin embargo, Dios nos creó para otra vida. Y es la vida espiritual. Es la vida del alma. Es la vida del alma. Jesús decía, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Jesús también dijo, el que intenta ganar la vida en este mundo la termina perdiendo, pero el que la invierte la termina ganando en el cielo. Por eso, no se trata de orar con la razón, con la mente, sino en armonía con el propósito de Dios. Dios, ¿saben? Nosotros a veces pensamos, esto se lo enseñaba a un grupo de gente sobre el mundo misionero. No, Dios me llamó, yo tengo un llamado, yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo no creo sinceramente que cada uno tenga un llamado, cada uno tiene un propósito diferente al otro, porque existe solo un llamado y un propósito, y ese llamado, ese propósito está en Cristo. Se lo repito, solo hay un propósito y un llamado, ese propósito y ese llamado está en Cristo. No es que hay muchos ungidos, hay un ungido, según la Biblia, ¿eh? Ahora, el que quiera verlo de otro lado, pues ya está, se puede irse a Nepal y también aprende otra cosa. Pero hay solo un ungido, Cristo. Pero entonces yo no estoy ungido. Sí, la Biblia dice que nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, porque nosotros estamos en Cristo, tenemos esa unción de Cristo. La capacitación de Cristo en la iglesia. Entonces, ¿Dios tiene un propósito conmigo, sí o no? Sí y no. Si lo ves como algo separado al resto, no existe eso. Nosotros tenemos un propósito porque estamos en Cristo. El propósito de Dios se cumplió en Cristo. La Biblia se refiere al Cristo en griego como el protos, el principio de todo. Pero el principio en tanto al original, a la creación original de Dios. Por lo tanto, el deseo original de Dios no fue Adán, fue Cristo. Bueno, ahí lo dejo. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, unidos a Cristo, en comunión con Cristo, el propósito que se manifestó para la humanidad en Cristo es el propósito de la iglesia. Pero entonces yo tengo un propósito personal, sí, en este sentido. Es el mismo propósito que este dedo tiene dentro del cuerpo. Si este dedo es cortado, perdió el propósito. Ahora, dentro del cuerpo cumple una función. Las manos cumplen una función. Los ojos cumplen una función diferente al resto. Pero esa función siempre va en armonía, en composición y en edificación del propósito de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros perdemos la comunión con el Espíritu Santo, perdemos la idea de quiénes somos nosotros para Dios.
La Biblia dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Yo no puedo alegrarme con el que se alegra y llorar con el que llora cuando pienso que yo tengo un propósito diferente al resto. Porque entonces estaríamos hablando de la mano de Henry, no de mi mano. Y la mano de Henry no puede sentir lo que siente este cuerpo. Pero cuando yo estoy en esa armonía, y esa armonía viene a través del Espíritu de Dios. Por eso cuando oramos con nuestra mente racional, también tenemos que entender algo. Oramos solo por lo que necesitamos y muchas veces por lo que creemos que necesitamos. Oramos por lo que vemos. Oramos por lo que nos asusta. Invertimos el tiempo en la solución de las necesidades y en muchos casos oramos por lo que tememos, pero que nunca sucederá. Por eso yo te decía el otro día, se sabe a través de la psicología, de la psiquiatría, que el 95% de nuestros temores nunca se cumplirán. Así que no te desesperes, pero el 95% de los miedos que tú tienes no van a suceder nunca. Y si te das cuenta, cuando nosotros oramos solo con la razón, pues puede ser que estemos orando por algo que nunca sucederá. Tenemos miedo, pero no sucederá. ¿Se entiende esto, verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros necesitamos orar con el Espíritu, tener comunión con el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y en el Espíritu en el momento de comunión. Por eso te decía al principio, debemos pedir, es bíblico, pero esto nunca debe reemplazar la oración de comunión con el Espíritu Santo. Y al fin, esa oración con el Espíritu Santo es la que nos lleva a conocer a Cristo y a vivir en esa comunión tan profunda que nos lleva a experimentar la vida en nosotros. Es el Espíritu Santo quien te revela quién es Cristo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿pero por qué? Yo ya lo he leído en la Biblia. Sí, pero el Espíritu Santo te revela quién es Cristo en ti y quién eres tú en Cristo. Y cuando viene esa revelación, tu vida cambia. Porque sabes que la vida que te empuja por dentro ya no es tuya. Eres un Vespino con motor de Ferrari. De pronto te das cuenta que no eres el que naciste, que has nacido de nuevo. Hay una vida dentro tuyo. De pronto una mujer, ya hice spoiler, ¿no? Una muchacha empieza a sentir determinados cambios en su cuerpo. Ve que su cuerpo está cambiando, su organismo, su ciclo orgánico ha cambiado. Y dice, me parece que estoy embarazada. Yo empiezo a notar cambios en todo, mis hormonas están dadas vueltas, se hace el análisis, está embarazada. Antes del predictor no sé, ¿cómo se llama? Así se llama, ¿no? Antes del aparatito, ella empieza a percibir que hay una vida dentro de ella. Pasarán 9 meses con esa vida dentro de ella. 9 meses donde al final, los últimos meses, lo notará hasta físicamente. Al principio es imperceptible, la gente en la calle no se da cuenta, pero ella sí se da cuenta. A mí me causa gracia, sobre todo las primerizas. No quiero faltar el respeto, ¿vale? ¿Sí? Pero las primerizas, cuando les dice el médico que están embarazadas, están así, ¿no? Todavía no tienen barriga, pero se la sostienen, ¿no? No tienen barriga. Yo tengo un poco, pero no estoy embarazada. Con esto le digo una cosa. Yo no sé por qué la gente se alegra tanto de los vientres tan planos, ¿eh? A mí me daría miedo porque eso puede ser que te falte algunos órganos, ¿eh? Yo los tengo todos. No puede ser que todo el mundo tenga los mismos órganos que yo y estén así de plano. Tú veas a hacerte una analítica, que te hagan una ecografía visceral. A veces tiene todas las vísceras. Bueno, no puede ser que ahí entre todo esto. Bueno, esta muchacha percibe la vida dentro. Nadie lo ve en la calle, pero ella ya lo percibe. Los últimos 3 meses notará cambios físicos notables, porque no solamente está hinchada, sino que la vida empieza a empujar y a dar patadas y pegar por todos lados y a moverse. Ya es inevitable. Físicamente se ve que ha cambiado. Yo pienso siempre en todo este proceso del embarazo de una mujer, en esa nueva vida en Cristo. Al principio es probable que nadie se dé cuenta, pero tú ya lo sabes. La vida de Cristo ya está dentro tuyo. Y eso es el Espíritu de Dios. Y eso cambia sustancialmente a la persona. Con todo lo que significa la palabra sustancial.
hay una nueva sustancia adentro, que es la sustancia de Dios. Por eso debemos pedir, es bíblico, sí, pero necesitamos esta comunión profunda que nos lleva a experimentar su vida en nosotros. Como dije, necesitamos pedir, clamar, pero esto nunca debe reemplazar la oración de comunión. Pues esta es la que nos lleva a crecer en Él, a conocerle, que Él se nos revela, que Él nos hable, que Él nos guíe. Es la oración que nos ayuda a desarrollar una fe más allá de todo lo que vemos o sentimos. Porque lo que tú estás viendo es caótico. Y si te proyecta unos meses por delante, puede que sea más caótico todavía. Todo lo que miras para atrás es caótico. Sin embargo, si tú empiezas a pensar en tu fe, puede que hasta haya una lucha. Por eso te dije recién, y es posible que ni siquiera te hable Dios. Y tu fe no está no se desarrolla ni siquiera en lo que Dios habla, que no está mal. Esto está en la Biblia. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero ese oír la palabra es el oír en comunión profunda con Él. Porque mucha gente va en el coche y pilla en la radio una emisora cristiana y escucha a alguien predicando. ¡Ah, qué tontería es esta! Y la paga. Pero oyó y no desarrolló fe. Tiene que ver con la revelación del Espíritu. Pero te estoy hablando de la oración de comunión que nos hace vivir en Cristo, vivir su vida en nosotros. ¿Sabes? Todos los que tenemos alguna experiencia con Cristo, todos hemos hecho ya de alguna manera esta oración de comunión. Todos hemos hecho esta oración muchas veces, pero tal vez no te has dado cuenta. Esa es la razón por la que un día dijiste, ¿sabes? Dios me habló. Dios me habló. No fue en un culto, no fue en una predicación, no fue leyendo la Biblia, no fue leyendo un libro, sino que en un momento de oración apareció un versículo en mi mente. Yo estaba orando y sin venir a cuento, ni siquiera sé dónde está. No te dejaré ni te desampararé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y Él me honrará. Echa toda tu ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y de pronto tú dices, Dios me habló. ¿Quién te habló? El Espíritu de Dios te habló. Es algo maravilloso. ¿Cuántos de vosotros habéis dicho alguna vez? ¿Sabes? Tengo paz. Tengo paz. ¿Sabes? Estuve orando y no sé, voy a tomar esta decisión y tengo paz. ¿Cómo es posible que tengas paz? Solo por tomar una decisión, pero ¿quién te lo dijo? ¿Dónde lo leíste? ¿Qué experiencia hay sobre esto? ¿Quién lo hizo antes? No lo sé. Abraham, creo, tuvo paz cuando levantó el cuchillo. No sé cómo lo hará, pero Dios lo va a devolver vivo. Te hablo de una oración profunda que nos hace participar de la vida de Cristo. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa de ¿qué cosa? El pecado. La actitud rebelde del ser humano. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que levantó a Cristo. Ese espíritu de victoria sobre la muerte. No es algo pasivo. No es algo inerte. El espíritu que dio vida a lo humano cuando lo humano estaba muerto es el que dará vida a tu humanidad cuando te estés muriendo. Necesitamos entender que el espíritu que tenemos en nosotros es el espíritu de la obra terminada. Jesús terminó su obra, consumado es. Pero la obra iba a terminar definitivamente para el Padre cuando Él se sentara de nuestro a la diestra del Padre, que ese fue el plan original, el ser humano y Dios en comunión profunda para que la vida de Dios se manifieste a través de eso. Y Jesús como humano resucita y se sienta, y ahora sí con toda divinidad,
Y con Él estamos todos nosotros unidos a Él. Y allí termina. Y todavía queda algo hasta que todos sus enemigos se postren, dice la Biblia. Y Él entregue toda la autoridad al Padre. Pero en la obra terminada con el Espíritu Santo es cuando lo resucita de entre los muertos. Lo resucita de entre los muertos. La obra de expiación, de justificación está completa ahora. Y esa obra es la que Dios manifiesta en tu corazón y en mi corazón. No es un espíritu que traiga algo que todavía se tiene que concluir. Cuando lo humano se estaba muriendo, el Espíritu de Dios lo resucitó. Y esa experiencia es la que nosotros tenemos. Yo el otro día en la gavilla le decía a los hombres, estábamos con Omar, y le decía, imagínate, Omar, esto. ¿Cómo cambiaría tu vida si de pronto? Bueno, imaginaros, por otro lado, antes de seguir con lo de Omar, yo, Daniel, nací en un pueblito en el norte de la provincia de Córdoba, en Argentina. En un pueblito de campo que se llama San Marcos Sierra, que es muy bonito. Buscarlo en internet y os vais a enamorar de ese pueblo. San Marcos Sierra se llama. Es un lugar precioso, de arroyo, de uva, de leche y miel. Bueno, no. Es un pueblito, buscadlo, ¿vale? En internet os vais a enamorar de ese pueblo. Es un pueblo precioso. Nací allí, me crié allí, mis juegos, mis primos, mi madre, mi abuelo, mis historias, mis tradiciones, las cosas que me contaron, los olivos de mi abuelo, las vides de mi padre, los tomates, los caballos, las gallinas y los patos que criaba mi madre también, y las frutas que secábamos, lo que comíamos, el colegio, mi hermana, la Mari, que tanto la quiero, mis primos, que también los quiero muchísimo, los echo de menos, el negro, la Susi, la Lili. Luego otro pueblo más donde nos mudamos, un perro que amaba mucho que se llamaba León. El pueblo, el colegio, el bullying que me hicieron, la pobreza que vivimos en aquel tiempo. Crecí, me apunté a jugar al rugby, el rugby. Mi colegio, mi instituto, mis amigos, mis amigas, bueno, todo esto. Crecer, desarrollarme, pensar, no quiero ser pobre, entrar en la facultad de arquitectura, terminar de técnico industrial, mi conversión, mis traumas por los conflictos de mi padre, los gritos de mi padre cuando era niño, los temores que seguí desarrollando porque cuando era un niño de 5 añitos me encerraba a llorar porque tenía miedo a la vida. Tenía miedo a la vida. Soñaba con que un río grande se desbordaba y nos mataba a todos. Soñaba con que una roca grande venía rodando. Aquí los psicólogos tenéis para hacer un libro con eso ya. Venía rodando y nos mataba a todos. Yo me quedaba solo. Todos esos temores. Conocí a Cristo, mi experiencia, mi vida, mis hijas. Y le decía a Omar, imagínate que ahora yo hago boom y me meto dentro tuyo. Y toda esta alma ahora mora en Omar. De pronto Omar tiene sus recuerdos de niño en Ecuador, de su madre, de sus cosas, ¿no? De Estados Unidos, de Nueva York, de todo lo demás. Pero al mismo tiempo tiene mis recuerdos, mis sensaciones y mis emociones, porque yo estoy en Él. Tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo. La experiencia de Cristo está en mí. La experiencia de Cristo está en ti. Su vida, su muerte y su resurrección son tu experiencia ahora. Pablo decía, yo deseo conocer esto. Morir con Él y hasta padecer sus padecimientos aquí en la tierra para ser semejante a Él en su resurrección. Y si no llego a eso, quiero aprender a resucitar aquí adentro, decía Pablo. Quiero conocer el poder de su resurrección en mí. Es el pámpano en la vid. Omar ahora sería otra persona. Hablarías con Omar y dirías, es Omar. Y de pronto alguien hablaría con Omar y diría, pero este es Dani. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que naciste en San Marcos, Omar? ¿Cómo que tu hermana se llama Mari? ¿Cómo puede ser esto? Es imposible. ¿Con quién hablo? ¿Con Dani o con Omar? Quiera Dios que la gente se pregunte eso cuando hable conmigo, contigo. ¿Con quién hablo? ¿Con Dani o con Cristo? ¿Quién está en Él? ¿Quién predicó hoy? ¿Quién nos habló desde el púlpito? ¿Daniel o Jesús?
Por eso cuando la gente se aburre, digo, ay Señor, ¿cómo hace falta tú detrás de un púlpito? Yo sería entonces, en este caso, por eso mi alma con todas mis vivencias, experiencias, recuerdos, amores, era todo lo que soy, mi carácter, mis emociones, todo. Ahora puede ser lo de otra persona que es Cristo en mí. Yo sería el pámpano y Él la vida entonces. Su vida sería la mía. Y te darías cuenta entonces que tendríamos el germen de la vida en nosotros. En la medida en que crucificamos la carne, Él va fluyendo y tomando el gobierno de nuestro ser. Y vamos teniendo su vida en nosotros. Dice la Biblia, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida, para alabanza de su gloria. Tú ya lo tienes. La bacteria del yogur ya está puesta en la leche. Ahora esa vida se va a multiplicar. Depende de ti y de mí. Pero nos lleva a tener esta fe en Él. Ya habría querido terminar. Pero bueno, Marta y María le dicen a Jesús lo que te dije al principio. Ven, al que amas, tu amigo, se está muriendo. Necesita que lo sanes. Y Jesús no solamente no fue, sino que tampoco dijo nada. No lo avisó. Como te dije al principio, Él podría haber dicho, no tengan miedo, yo iré para resucitarlo. Todos verán la gloria de Dios. Pero lo que hizo fue como decirles, solo confíen en mí. Tengan fe en mí. Ni siquiera en vuestra experiencia personal conmigo. Confíen en mí. Hoy nosotros podemos tener esa fe. Podemos entender el plan y el propósito de Dios porque lo tenemos a Él en nosotros. Esa es la comunión con el Espíritu Santo. Tenerlo a Él y en esa comunión ser guiados o entender su propósito es lo que Jesús le dijo a Nicodemo sobre que los que nacen de nuevo son guiados por el Espíritu. El ser guiado por el Espíritu Santo no significa, Señor, ¿qué número de lotería va a salir mañana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué negocio tengo que hacer? Ser guiado por el Espíritu Santo significa tener una comunión tan profunda que sea Cristo en ti quien haga la obra. Nicodemo ha ido a buscar una respuesta sobre cómo era aquello de los milagros en Jesús y las señales sobrenaturales. En otras palabras, Jesús le dijo que no lo entendería hasta que él mismo, después de nacer de nuevo, también fuera guiado por el Espíritu. Miren, hermanos, si Jesús le hubiera advertido a Marta y a María de lo que él tenía pensado hacer, todos hubieran visto la gloria de Dios. Pero ellas solo hubieran crecido en la fe de las experiencias con Él, no en la confianza plena en Él. El enemigo y nuestras mentes, escuchen, hermanos, muchas veces se disfrazarán de Jesús, de ángel de luz. Y tú creerás que Dios te habló. Por eso en esa gran misericordia de Dios a veces nos lleva a no hablarnos, para que nuestra fe esté basada solo en Él como persona y que te lo revele el Espíritu de Dios. ¿Sabéis las veces que yo escuché a la gente decir, es que Dios me habló? Yo recuerdo una vez una mujer que manipulaba a toda su familia, lo sacó de la iglesia. Y ella fue quien me llamó, no el marido. Y me dijo, no nos vamos a congregar más. Y le dije, bueno, vale, yo eso lo entiendo. Y le dije, ¿dónde os vais a congregar? ¿Ya habéis visto, habéis pensado otra iglesia? No. Y le dije, no nos vamos a congregar más. Nosotros vamos a ser cristianos sin iglesia. Le dije, ¿y eso? Y eso, me dijo ella, me habló Dios y me dijo. No te lo pudo haber dicho Dios porque eso no está en la palabra. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. ¿Cómo sé si Dios me habló? Fueron mis ganas de que Dios me hable. El antídoto para todo esto es tener comunión profunda y confianza plena en Él como persona. Señor, si tú me hablaste, no lo sé, si no me porque esto es muy raro. Yo lo que te pido ahora es que venga la paz de tu Espíritu a mi vida. Yo necesito conocerte a ti. Por eso necesito que Dios me hable. No se olviden también que la palabra profética más segura es la Biblia. Pero lo que te dije recién, muchas veces se disfrazarán de Jesús para confundirnos, pero nuestra fe en Él nos mantendrá siempre con la esperanza viva.
Esta es la razón por la que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas en los tiempos que deseamos. Pues aunque muchas veces recibiremos la petición de manera rápida, pide si Dios te lo da. En otras, el verdadero propósito de Dios es nuestro crecimiento en vida. No te olvides que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué crees que quiso decir Jesús? ¿He venido para que tengas vida y un buen coche, una buena casa y no tengas problemas? No, eso no es vida. Son comodidades de la vida. La vida es la existencia del ser, es la vitalidad del ser. Pablo decía: le pido a Dios que por medio del Espíritu Santo os revele y os conceda, seáis fortalecidos con toda la potencia y su gloria para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y un ánimo que no se viene abajo. ¿Saben lo que es eso? Como dicen los costarricenses: pura vida. Vida. Vida, no te desanimas. Estás tan vivo que te pegan una y otra vez y sigues y sigues y sigues. Es el árbol que le han metido 25,000 hachazos, lo han cortado 20,000 veces y vuelve a retoñar. Está muy vivo ese árbol. A veces pensamos que la vida es solamente que no haya problemas en nuestra existencia terrena. Habla de la vitalidad profunda del ser. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso el propósito de Dios es la vida, tu vida. Para eso tienen que ser removidas las raíces de muerte que hay en nosotros. La cañavera que crece y crece y crece, aunque yo quiero poner otra cosa. Toda muerte, pecados, temores, inseguridades que nos llevan a ser depresivos, que nos llevan a tener mal carácter, a pecar, pero también removido el orgullo, que es muerte, que nos lleva a controlar todo en lugar de Dios. Tal vez eso es lo más dañino. No, pero yo no me voy de fiestas, no veo cosas raras en internet, no hago esto, nunca he robado. Pero sabes, hay un poder diabólico espantoso en el ser humano que tiene que ser removido, y es el poder de control sin Dios, que aún anida en los pastores. Por lo tanto, en mucha gente más. Yo lo controlo todo. Por eso Dios muchas veces actúa de esta manera y hasta guarda silencio por amor, haciéndonos ver que nuestra fe en la experiencia que hemos tenido con Él es insuficiente. No digo que no sirva, es insuficiente muchas veces, porque Dios nos va a llevar a otras cosas. Y una vez que te mueve de esa manera, te das cuenta por qué pasa esto. Y lo que está rompiendo Dios es tu poder de control. Cuando analizas un poco psicológicamente la vida de Marta, te das cuenta que Marta tenía un carácter muy fuerte, una capacidad de control muy grande. Era una persona muy organizada, muy organizativa, porque ella fue la que se ocupó. Si se queda el Señor con nosotros esta noche, hay que preparar cena para todos. Y hay que prever los tiempos. Cuando la gente a mí me dice: no, pero hay que ser previsor, todo. Sí y no. Ten mucho cuidado, porque Adán tiene una gran capacidad de controlar las cosas, pero sin Dios. Lo hace en nombre de Dios, pero no con Dios. Eso no sirve. Y Jesús le dice: Marta, Marta, me entristece verte así, Marta. Yo lo que escucho de Jesús no es un reproche. Si ese reproche es de amor y de tristeza: Marta, no sufras más, deja de intentar controlarlo todo. Ahora estoy yo aquí. Y los momentos que María tiene conmigo no los va a olvidar nunca más en la vida. Pero tú no los tienes, Marta. Quédate conmigo un rato. Ya comeremos un bocadillo de pescado del mar de Galilea. Marta es la que dice: traigan a Jesús para que sane a mi hermano. O sea, ella organizó todo. Y a Marta Jesús ni le contestó, porque no la amaba. Sí que la amaba. La lucha, el conflicto interno no fue en María, fue en Marta. Marta, no te he dicho que si crees, ya, pero no, y es ya, todo organizado, Marta. ¿Está mal ser una persona organizada? No, siempre y cuando esto no te impida tener la vida del Espíritu. Y entender que el que es guiado por el Espíritu a veces será como el viento, tomará decisiones que nadie antes pensó que las iba a tomar. Cuando tarda la respuesta, no te desesperes. Reaccionamos de mil maneras, pero el caso es que si no fuera por eso, no saldría a la luz
lo que necesita ser cambiado. Luego comenzamos a orar buscando respuestas del por qué todo se tarda. Y comenzamos a buscar en la oración un poco más profunda la comunión con Él. Y así comenzamos ese proceso de orar en el Espíritu. Cuando todo se tarda, cuando Dios se calla, ahí es donde empieza por primera vez la oración profunda con el Espíritu. Cuando los cristianos, gloria a Dios, pido, amén, Señor, un trabajo. No me gusta otro trabajo. Tú dices, madre mía, Dios le responde todo. Es un bebé. Él vive. Se está haciendo pi, llevémoslo. Es un bebé. Papá, ¿me vas a...? Sí, te voy a llevar. Papá, ¿me vas a llevar? Sí, te voy a llevar. Papá, ¿me vas a llevar? Sí, te voy a llevar. Papá, ¿me vas a...? Sí, te voy a llevar. Es un bebé, un niño. De pronto Dios, tú chillas y no responde. Clamas y no habla. Pero el mismo que cuando chillabas te respondía sigue siendo el que está contigo. Por eso, probablemente, tú dices, papá, mañana vamos a ir a tal lugar. Y tu madre te contesta, tú ya tienes 20 años. ¿Ya te contestó tu padre? No. Búscalo. Seguramente está por ahí. Tal vez te contestó y no lo escuchaste. Entonces vas habitación por habitación. ¿Dónde está papá? ¿Está aquí? Vas al taller. ¿Está aquí papá? Vas al jardín. ¿Dónde está papá? Creo que se fue no sé, al supermercado. Y entonces vas detrás de él y lo encuentras comprando y le tocas el hombro y le dices, papá. A veces Dios hace estas cosas porque necesita que Él desea que crezcas en vida, no seas ya ese bebé. Por eso te dije al principio, debemos entender que los tiempos de Dios no se miden como nosotros los medimos. Él es eterno. Él lo mide en tanto al propósito que tiene contigo. ¿Cuándo se va a acabar este tiempo? Cuando el propósito de Dios en ti se haya cumplido. Así que si lo sigues deteniendo, el tiempo para ti cronológico pasa. Es el propósito de vida. No sé si yo creo que a esta altura en algunos casos estoy gestando 4 elefantes, me parece. Y en otros casos gestaste un pollito. Por eso, si el propósito de Dios está terminado o no, su tiempo se cumple cuando su propósito de vida en nosotros se ha cumplido. Necesitamos, iglesia, tomar un tiempo para tener comunión profunda con Él, para tener comunión con su vida, experimentar su vida en nosotros. Esa vida del Espíritu, esa vida de Cristo y su experiencia que nos manifiesta su fe, no mi fe, su paz, no mi paz. ¿Cuál es la fe de Gálatas 5:22? ¿Cuál es la fe de Gálatas 5:22? Lo que yo he visto y oído. La fe de Gálatas 5:22 es la fe de Cristo. Aquel que dijo en la tumba de Lázaro, Padre, yo sé que siempre me oyes. Como diciendo, ni siquiera haría falta pedir, pero digo esto para que ellos crean. Yo sé que tú siempre estás. Te lo vuelvo a decir, necesito tomar un tiempo yo, Daniel, tú, para entrar en esta profunda oración del Espíritu, que nos va a manifestar su fe, su paz, su gozo, que no son nuestra fe, nuestra paz, nuestro gozo, sino la fe, la paz, el gozo, el amor, la paciencia de Él en nosotros. Es la vida abundante. Esa es la vida abundante. Esos son los ríos de vida. Yo no sé cuál es tu capacidad de resistencia en la situación que estás viviendo con un familiar, con la economía. No sé hasta dónde vas a aguantar. ¿Cuál es tu capacidad de resistencia? ¿Sabes qué te digo? Que tampoco me importaría mucho. Porque claro, me importa dependiendo de tu actitud. Si tú comienzas a vivir esta vida en el Espíritu, a pesar de que pienses que no vas a soportarlo más, verás que todo lo podrás en Cristo y Él en ti, que te fortalece. ¿Me entiendes a esto?
¿Cuánto racimo dará este pámpano el año que viene? No sé, pero todo lo puedo en esta parra que me da la vida. Es Él en mí. Esa vida la encontramos en la oración profunda, en la oración con el Espíritu Santo. Salmo 37:4 escribió el rey David: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y Él hará. Confía en Él, y Él hará. Amén. No confíes en tu fe, en Él. Tu fe mañana se puede venir abajo, pero Él sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Perdí la fe, no pasa nada. Ahora búscalo a Cristo. Era cuestión de tiempo. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Mira, si logramos esto, después pidamos. Después de tener esta unidad profunda con Él, pidamos y será muy diferente. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Confía en Él y Él lo hará. Ponemos de pie y oramos. Vamos a orar. Querido Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque ese maravilloso germen de la vida ya está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú has derramado tu Espíritu en mí. ¿Por qué no te tomas unos segundos y le das gracias a Dios? Dale gracias a Dios. Gracias a Dios. No quiero que parezca raro lo que te voy a decir. No lo tomes como una técnica, por favor. Pero te voy a pedir que cierres tus ojos ahora. Por favor, deja de pensar en lo que te hace falta. Deja de pensar en las cosas que te han estado agobiando. Deja de pensar en ello. No vamos a pedir ahora. Por favor, nadie esté pidiendo. Ahora, tómate este tiempo. Escúchame bien. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Comienza a mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro significa: empieza a pensar en tus actitudes, en tu corazón. Empieza a pensar por unos momentos en cómo has estado viviendo todo esto. Esas son las primeras capas que te estás encontrando en tu alma. Es lo que está ahí a flor de piel. Es lo que hace que reacciones todos los días. Sigue pensando un minuto más. Por eso te dije, no es una técnica, es algo que solo vamos a hacer ahora. Piensa un poquito más. Deja que todo eso pase. Comienza a pensar en la vida que has tenido tantas veces con el Espíritu de Dios. Comienza a pensar en la paz que has recibido en momentos en los cuales no tenías ni respuesta, pero hubo paz. Y al final la respuesta vino. Comienza a pensar en las veces que orabas por algo y Dios lo hizo de otra manera y fue aún mejor. Y ahora comienza a darle gracias a Dios. Dile gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en mí. Gracias por tu Espíritu que está en mí. Y ahora sí vamos a pedir. Agradeciéndole a Dios. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias por haber guardado silencio. Todos aquellos que se han estado quejando porque Dios no les hablaba, que se han estado quejando porque Dios no respondía, dile: Señor, gracias por todo lo que estoy viviendo. Gracias por este proceso. Gracias aún, Señor, por los días tristes que he vivido. Me han estado quebrando por dentro. Me han roto por dentro. Tú prometiste que habías venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, hoy me doy cuenta que había tanto de Adán y tanto de muerte en mí, pero en mí mora el Espíritu que te levantó cuando estabas muerto. Es ese Espíritu de vida. Yo te ruego que tu Espíritu de vida comience a dar vida a todo mi ser. Todo mi cuerpo mortal comience a recibir vida ahora en el nombre de Jesús. Fluyan los ríos de agua viva de mi interior, llevándose pecados, amarguras, incredulidad. Puedes levantar tus brazos en agradecimiento. Por adelantado, dale gracias a Dios en libertad. No estés ahí atenazado, con el cuerpo comprimido, con el cuerpo endurecido, contracturado. En libertad, como si con tus brazos quisieras alcanzar y cogerte del cielo. Dile: Señor, aquí estoy. Quiero adorarte, quiero darte gracias, porque eres tú en mí, es tu presencia en mi vida. Tu
tú me has redimido, tú me has salvado, eres tú en mí. Que tu Espíritu Santo fluya en mi interior, trayéndome la vida de Cristo, la experiencia de Cristo, el poder que lo levantó entre los muertos. No hay nada que Dios no pueda cambiar, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay libertad que Dios no pueda producir. Hemos sido liberados del pecado, de la muerte, aún la muerte física. De aquel cuerpo que estaba en la tumba se transformó en vida. Dios puede quitar el cáncer esta mañana. Dios puede hacer que las células obedezcan a su plan y a su propósito. Pero lo importante, iglesia, lo importante es que tú puedas tener una comunión profunda con el Espíritu de Dios. Una comunión profunda, una oración de comunión profunda con el Espíritu Santo. Es la vida de Cristo en nosotros. No te engañes, los hechos sobrenaturales no necesariamente muestran que hay comunión en ti con el Espíritu de Dios. Puedes ver milagros en tu vida y en tu ministerio, puedes ver la gente sanar, pero Él te está llamando a una comunión profunda, que lo conozcas a Él. Pablo decía: quiero conocerlo a Él. Hay personas aquí que tienen que tomar una decisión fuerte sobre su orgullo controlador, sus caprichos. Yo voy a hacer lo que quiero, no me importa lo que me digan, yo lo voy a hacer de esta manera. Ese es Adán. Mientras esté esa naturaleza, no puede estar la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es otra. Hasta que no muramos en estas cosas, no podemos nacer de nuevo. Así que en el nombre de Jesús, Padre, fluya tu Espíritu esta mañana, atrayéndonos a esta oración profunda, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Solo en ti, no contigo, en ti, en ti, tú y yo y tú. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús, no para que se les resuelvan los problemas. Tu ley Es mi sabiduría, mi bien mayor, y mi necesidad. Adórale, 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 adórale. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha de enemigo, Mi esperanza, mi esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel. refugio que en densa oscuridad. Todos los que quieren seguir orando después de esta canción pueden hacerlo como siempre. Amén. Quédense aquí, oren. Deja que el Espíritu Santo siga fluyendo en ti, te hable, te guíe, Señor, te traiga la voz de Cristo al corazón, te traiga la experiencia de Cristo a de tu mi vida. ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Encuentro La vida de Cristo ya está en ti. La vida de Cristo está en ti. La experiencia de Cristo está en ti. a la muerte. Es una nueva
nueva vida en ti, es la vida de Cristo en ti. Encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Para ti. Quiero vivir. Dilo, todo lo puedo en Cristo. No con Cristo, en Cristo, en Cristo. Él dentro mío me fortalece. Su experiencia en mí. Que tu Espíritu, Señor, que te levantó cuando tu cuerpo estaba inerte, muerto, hoy, Señor, fluye en esta iglesia. Los que están aquí, los que no pueden estar, los que escucharán por internet, los que están trabajando, los que no han podido venir, Señor amado, por tu gracia y tu misericordia, revélales con tu Espíritu Santo estas verdades. Aunque no las escuchen, aunque no estén en las gavillas, te ruego por mis hermanos, por los que están orando, por sus hijos que están apartados y piensan qué bien le vendría a mi hijo, a mi hija, qué bien le vendría a mi padre, a mi hermano escuchar estas cosas. Hoy, Señor, entendemos que no hay nada imposible. Nosotros no controlamos nada y tú ya no te limitas ni a tiempo ni a espacios. Así que yo soy, Señor, que ahí donde ellos se encuentran, tú puedes comenzar a revelar con tu Espíritu Santo todas estas verdades. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendice todo lo que tenemos por delante en esta semana. Los hermanos que se van a tomar un tiempo para orar aquí. Guárdanos de todo mal, Señor. Y bendice a tu iglesia, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Sea una semana de vida. Amén y amén.